Ale, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Eduardo. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte a vos, a todo el equipo y a la Bueno, audiencia. ¿cuál es tu opinión? ¿Qué fue lo que viste anoche? Bueno, primero es cierto que los candidatos en general son medidos, porque está viendo mucha gente el debate, tuvo 44 puntos de Sí. rating, entiendo esto como 4,5 millones de personas viendo, o sea que hay un interés fuerte por el debate, y los candidatos buscan no cometer errores que les puedan hacer perder a sus propios votantes. Si vos ves, la verdad que quien más auténtica fue y que no tuvo ningún temor a debatir fue Miriam Bregman, Sí, que no tenía nada que perder claro, tampoco. claro, hablábamos de eso más temprano, sí. No, honestamente, a mí me Sí, sí. gustó como ella debatió, sin coincidir con muchas de las cosas que plantea, pero tanto en el caso de Bullrich, de Milei, como de Massa, claro, tienen un montón de seguidores, votantes detrás que temen perder, y entonces en todos ellos ves que tienen mucho cuidado en cómo Ujú. se expresan con los distintos temas. Fíjate que, por ejemplo, en el tema de educación que mencionabas, Sí. verdaderamente Milei no dijo nada en los 2 minutos que No, tuvo de su no. propuesta, ni siquiera se animó a defender lo de los vouchers cuando los otros lo criticaban, y cuando Schiaretti le preguntó, pero ¿cómo es? ¿No es que son las provincias las que manejan el financiamiento de la educación, y si hay Ujú. voucher, no hay voucher? Y le terminó Milei reconociendo que era así, Sí. un poco abstraído de lo que es su personalidad usual en los medios, que es mucho más verborrágico y va más con mucha más firmeza a defender su postura. Acá me Ujú. parece que también tenía miedo de cometer errores y con eso perder parte de su base electoral. Ujú. En el tema económico, me parece que Patricia fue conceptual, es decir, es cierto, ella no es economista, no es su tema, ha marcado que es Melconian quien va a encabezar el Ministerio de Economía, pero sí marcó una dinámica muy clara que tenemos en nuestro país, que es el tema de gastamos más de lo que nos ingresa todo el tiempo, después tenemos que emitir dinero para poder financiar ese gasto, y esa emisión de dinero es la que genera inflación. Entonces dijo, para que podamos estabilizar el país, tenemos que desandar ese camino y pasar a tener equilibrio fiscal, dejar de emitir, tener un banco central independiente. La verdad que esto es lo que Juntos por el Cambio siempre ha creído, ha marcado, todo Ujú. el equipo de economistas y los distintos candidatos, y eso es lo que ella expresó también en la parte económica. Sí. No sé, te hago una observación, decime vos lo que te parece, ¿no? A mí te digo la impresión que yo tuve con Bullrich. El problema que tiene Bullrich es que ella tiene definiciones muy contundentes respecto de algunos temas que contrastan cuando le preguntan sobre economía. A mí me parece que ahí está la debilidad de lo que decías vos de Patricia, que bueno, Bullrich que no tiene por allí, digamos, la obligación, o no sé qué, verán cómo lo evalúa la gente, pero se muestra muy segura cuando habla, por ejemplo, del tema derechos humanos o el tema seguridad, ¿no? Tiene respuestas contundentes, sabe lo que hay que hacer, cómo, dónde, cuándo, con quién, y cuando le preguntan de economía es como que hace agua. Y ahí me parece que ayer esta foto, yo me quedé con esa foto en el debate, no sé cómo lo viste vos a eso, puntualmente, ¿no? Bueno, sin dudas en el tema de derechos humanos y convivencia democrática, ella se maneja con mucha soltura, como decís. Es un tema que conoce profundamente, sobre todo el de la seguridad, tiene un discurso claro en eso y entonces lo expresa con muchísima contundencia. Sí, eso es así, es muy claro. En el tema económico ella se maneja en líneas conceptuales, porque sí, no es su expertise la economía, pero sí tiene un equipo muy amplio de economistas, que es el que conducen el CONIAL, y un poco, bueno, es cierto, dice, los detalles los refiero a ellos. Lo importante es que tengan la decisión de desandar aquello que causa la inflación en la Argentina, que es, Mm. como digo, el problema del equilibrio fiscal. Y eso ella claramente ha marcado que lo va a hacer. Dice, acá sistemáticamente nuestro Estado gasta más de lo que le ingresa y nadie se anima a resolver eso Mm. y Está lograr el bien. equilibrio primario, el Mm. equilibrio de gastos. Es Yo que lo voy a hacer. no me Voy a convence. hacer desde el primer día Sí, tener un presupuesto equilibrado. De está esa bien. manera no vamos a necesitar emitir, y cuando no necesitemos emitir la Sí. inflación se va a cortar. Eso es Bueno, lo que pero ella, ves, digamos, una y Alejandro, otra vez repitió. pero no son conceptos tan de la economía tan
complejos para... Digo, no me convence mucho que un presidente necesite de asesores, obviamente que todos los necesitan, hasta los mismos economistas, puntos de vista, datos, perspectivas, corrientes nuevas, discusiones, realidades de países, experiencias y todo lo demás. Obviamente una sola persona debería ser, no sé, un premio Nobel para poder tener todo en la cabeza. Pero se la ve floja en el tema de economía y hoy por hoy la economía es lo que nos está matando a todos, ¿no? Ella tiene un concepto que es de un país ordenado y eso se expresa tanto en el campo de la seguridad como en el de la economía. En el de la seguridad porque es, mira, quiero salir de mi casa sin que nadie me mate ni me robe. Sí, no es muy difícil de entender, digamos, eso. Claro, sin que un piquete me lo impida, que los chicos vayan al colegio, sin que los paros terminen frustrando los días de clase. Y en lo económico también ella dice lo siguiente, queremos un país sin trabas, que cuando querés producir no te estén trabando por los cupos para importar o porque no podés traer insumos o porque no podés acceder al mercado cambiario para hacer esas importaciones o porque tenés trabas a las exportaciones o los derechos de exportación o lo que te retienen o la prohibición o el cupo. Dice, nuestra economía está llena de regulaciones que traban en definitiva la producción y ella dijo tengo la decisión para remover esas trabas. Entonces, equilibrio fiscal, quitar las trabas para la producción. Me parece que eso, obviamente después eso tiene un detalle en cómo se ejecuta técnicamente dentro del ministerio y ver el tema de las licencias de importación y ver los derechos de exportación, cómo se van reduciendo y ver cada punto del presupuesto que se va cortando para poder lograr ese equilibrio. Sí. Hay todo un detalle en eso, por supuesto, y es lo que nosotros discutimos todos los días en el Congreso y yo hago en la Comisión de Presupuestos, pero sí me parece que es clara la línea que ella está marcando de qué hacer. Equilibrio fiscal para terminar con la inflación, que no haya emisión, y removemos todas las trabas que hacen que no se pueda producir en la Argentina. Alejandro, buen día. En la especialidad, sí, Facundo habla. En la especialidad de Patricia Bullrich, que es el tema de seguridad, hubo un momento también bastante cuestionado, por lo menos en las redes sociales y demás, que fue cuando le mandó un saludo, un abrazo a los gendarmes que habían actuado en el caso de Santiago Maldonado. ¿No les parece que fue como excesivo eso? No, me parece que fue correcto. Nosotros por ahí oscilamos entre las actitudes de o idolatrar a las fuerzas de seguridad o denostarlas por completo. Y en realidad me parece que ella lo que marca es que hay que tener un respeto por las fuerzas de seguridad y aquellos que ayudan a mantener el orden en el país. Sí. Pero es un respeto que tiene que ser basado en el reconocimiento de su acción cuando esa acción es adecuada, correcta, de acuerdo a la ley, también en la sanción cuando no lo es, porque si no nosotros pasamos de una actitud casi esquizofrénica de que hay una, bueno, obviamente hemos tenido una historia que nos afecta mucho en esa percepción, pero después hay alguien dentro de la fuerza de seguridad que comete un ilícito, comete también un error de más y a todas las fuerzas por eso, o si no también está quienes hacen una reivindicación absolutamente todo lo que se ha hecho, incluido lo malo y las atrocidades. Me parece que en eso hay que ser prudente, justo, y ella es lo que hace, lo que hizo como ministro de Seguridad y lo que está haciendo hoy, es decir, si las fuerzas de seguridad actúan de acuerdo a la ley, reservan el orden, cumplen su tarea, hay que reconocerlo y no hay que usarlos de chivos expiatorios dentro de la sociedad. Bueno, para mí sí es una discusión que en un debate presidencial a 40 años de democracia no sé si tenía que ocupar el lugar tan preponderante que ocupó, ¿no? Pero una opinión al margen. A mí me preocupa cuando que podamos tener una vicepresidenta que tome el té con Videla y que haga una reivindicación de la dictadura. Sí. Eso sí me preocupa, pero no una candidata a presidente que hace un reconocimiento de que las fuerzas de seguridad interior, como la Gendarmería o las Fuerzas Armadas, en determinados casos han actuado. Bueno, el punto que en su momento te catapultó a vos también al debate público, el de la dolarización. Ayer Milei
lo dejó pasar de largo, ¿no? Sí, es un poco extraña la actitud de Milei en estas cosas. Como te decía, con los vouchers, todo el mundo le señaló con los vouchers, lo dejó pasar de largo. Sí. En la dolarización, todos se lo señalaban de manera crítica. Yo, creo que, por un lado, celebro que le haya instalado tanto en la discusión el tema. También les cuestiono algunos puntos de su plan de dolarización, porque, por ejemplo, ahora busca hacer dolarización sin reforma bancaria, que es un problema porque podría traer corridas sobre el depósito, que es el plan que tiene Ocampo. Sí. Pero me llama la atención cuando, frente a la crítica, en lugar de esbozar una defensa a su programa, es como que corre el eje y habla de otra cosa. Me hace dudar sobre cuánta convicción tiene sobre lo que dice que va a hacer. Porque en el tema dolarización, que por supuesto es uno que yo conozco, estudiado, investigado mucho para presentar el proyecto de ley, lo he escuchado decir 10 cosas distintas en las entrevistas. Hasta en el libro que él publica, El fin de la inflación, lo leí y tiene 3 cosas distintas sobre la dolarización que se contradicen en el propio libro. Entonces me preocupa cuando alguien que quiere gobernar no tiene un plan claro que vos puedas contrastar y criticar o acordar, sino que es así tan como voluble o va cambiando. Sí. De acuerdo a las críticas que le van haciendo. Sí, bueno, me acaba de pasar, por eso lo digo ahora, ¿no? Con lo que me manda un oyente. Estamos obviando la participación de Schiaretti, que para mí estuvo muy bien Schiaretti, ¿eh? Schiaretti nos hizo sentir mucho orgullo por Córdoba. Bueno, sí, está bien, el cordobés, bueno, pero no, sí, es el candidato del interior, qué sé yo, me parece que sumó un poco ahí. Sí, él es prudente, es moderado, obviamente como gobernador que ha sido, buscó remarcar todo el tiempo su gestión. Sí me parece que trajo un tema importante al debate, que fue el de las inequidades que se producen a nivel federal, y cómo hay muchos subsidios, fondos y demás que van para el área metropolitana y que no tienen las provincias. Tema que yo acá hace poco, por ejemplo, estuve con la gente de UTA y lo marcan. Che, ¿por qué todos los subsidios al AMBA y no acá? O ves la factura de la luz, ¿por qué todo para el sur, no para acá? Me gustó que se lo preguntó ella a Patricia Bullrich, y Patricia le dijo, mira, mi gobierno va a ser el más federal de todos, acá tengo los 10 gobernadores que me acompañan, me plantean estas mismas cosas, y tanto para ellos como para vos en Córdoba, como para todo el resto, nos vamos a asegurar de que esa distribución de fondos sea equitativa. Me pareció un buen tema, o sea, para... No le das destaque a lo de el gobernador de Córdoba. Escúchame, Ale, lo último. Le digo a la gente que estoy hablando con Alejandro Cacase, vamos a hablar con todos hoy, ¿no? Me parece importante a todos hacerle la misma pregunta sobre el final, que tiene que ver qué va a pasar en San Luis, qué implicancia tiene esto en la elección aquí en la provincia de San Luis, bueno, con toda la connotación y el contexto que ha tenido a partir de lo que pasó el 11 de junio, ¿no? Sí, bueno, primero la implicancia creo fuerte porque esta es una elección presidencial, así que lo que marcan, dicen, hacen los candidatos a presidente es lo que termina influenciando la elección para todos y también los legisladores nacionales. Creo además que estamos atravesados por una situación económica cada vez más dura, lo ves con los datos de pobreza, los datos de inflación, que en San Luis son más graves todavía. Sí, a mí me apena muchísimo ver que 1 de cada 2 sanluiseños son pobres, 2 de cada 3 niños no comen, la inflación acá es del 15% contra 12 a nivel nacional, es decir, todos los indicadores que ves económicos en San Luis son todavía peor, que es lo que creo que ha hecho que sufriera una derrota el gobierno provincial y nacional, bueno, que son el mismo signo político, el 11 de junio, y lo que hizo que saliera tercero también el gobierno nacional acá en la elección paso. Me parece que está fuertemente influenciado por la situación económica. Está bien. Bueno, pero cuando quieren tomar medidas ustedes no acompañan, ¿no? Como el caso de los empleos públicos y todo eso. No, mira, lo que no acompañamos es esto, por ejemplo, de ganancias, que vos tenés una población que está 47% bajo la línea de pobreza y vas y haces una reforma para el 10% que más gana.
Yo, la verdad que fuera el gobernador, los ministros, los diputados, casi no conozco gente que gane 1,5 millones. No, bueno, son 3 millones de trabajadores, bancarios, camioneros, petroleros. Contá cuántos son en San Luis. No, bueno, en San Luis no sé. Contá cuántos son en San Luis y fíjate si es la realidad que atraviesa la mayoría de No, la bueno, familia. pero esta es una medida para todo el país, no solamente pero, para San Luis. Está bien, pero oíme, cuando está la gente que no puede llegar a fin de mes, Sí. cobra 150, 200 mil pesos y no puede pagar la canasta básica y vos vas y te ocupás del que gana 1,5 millones de pesos, es un desatino total. Encima profundizando el déficit, porque como no se compensa con nada, Sí. profundiza el déficit Pero, en un punto el PBI que es tanto como el déficit del Alejandro, Estado para pero todo el 2024 y eso termina repercutiendo en más emisión y más inflación. ¿Ustedes estaban de acuerdo con bajar el impuesto a las ganancias No, yo en nunca campaña? Bueno, Juntos por el Cambio. No, o sea, estábamos de acuerdo con actualizar el mínimo no imponible Sí. para que por la inflación no pasaran a trabajar más trabajadores, pasaran a pagar más trabajadores, pero esto de eliminar el impuesto para el 10% que más gana y dejarle a todo el resto de la población seguir pagando impuestos en la pobreza, en un país que tiene la desigualdad. Bueno, ya dijiste, es ridículo. no estás de acuerdo, es ridículo. Bueno, Alejandro, gracias por atendernos y continuar con el debate o el post-debate que necesitamos los argentinos en un momento tan complicado del país, ¿no? Muchas gracias. A vos, Eduardo. Dale. Y estaba Alejandro Gagase, candidato a diputado nacional.